Nunca olvidaré ese jueves de octubre. El sol caía como fuego sobre mi pequeño puesto de frutas en la avenida principal de Medellín, cuando el rugido de un motor hizo que todos en la calle voltearan la cabeza. Un Lamborghini Huracán color negro, brillante como un espejo, se detuvo justo frente a mi humilde negocio. El contraste era casi ridículo. Mis cajas de madera gastadas, llenas de mangos y papayas, frente a esa máquina que costaba más que toda la cuadra junta. Los vecinos empezaron a salir de sus tiendas, algunos sacando sus celulares para grabar. Doña Carmen, la señora de la panadería, hasta dejó quemar sus arepas por venir a ver. Yo seguía organizando mis naranjas, fingiendo que no me importaba, aunque el corazón me latía fuerte. En este barrio de Ciudad Bolívar, ver un auto así era como ver un ovni. La puerta del Lamborghini se abrió hacia arriba, como ala de mariposa, y bajó un hombre de traje gris impecable. Zapatos que brillaban tanto como su auto, reloj de oro, lentes oscuros de marca. Se acercó a mi puesto con paso firme, mientras yo seguía apilando frutas, con mis manos callosas y mi delantal manchado de jugo de mango. ¿Cuánto por todos los mangos?, preguntó sin saludar, señalando la caja más grande. Su voz sonaba autoritaria, acostumbrada a dar órdenes. Levanté la mirada, mis manos todavía sucias de tierra y jugo, y vi mi reflejo distorsionado en sus lentes caros. 30,000 pesos, señor. Respondí con la dignidad que mi padre siempre me enseñó a mantener. Lo que pasó después cambiaría mi vida para siempre. Sacó un fajo de billetes que haría desmayar a cualquiera, y lo puso sobre mis mangos. No vine por la fruta, dijo quitándose los lentes. Sus ojos mostraban una mezcla de arrogancia y algo más. ¿Desesperación? Vine por ti. Tengo una propuesta que te va a interesar. En ese momento, mientras el sol seguía quemando y los curiosos seguían mirando, no tenía idea de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. Una decisión que haría llorar a un millonario y cambiaría la forma en que ambos veíamos el mundo. Me levanto todos los días a las 3:45 de la madrugada, cuando las calles de Medellín todavía están oscuras y el frío se mete hasta los huesos. Mientras todos duermen, yo ya estoy en la central mayorista, peleando por los mejores precios, seleccionando cada fruta con el cuidado que mi padre me enseñó. La gente confía en nosotros, mijo, solía decirme. Cada mango que vendemos es una promesa de calidad. En mi pequeña casa de Ciudad Bolívar, Valentina, mi hija de 8 años, duerme sin saber las vueltas que da su papá para pagar su colegio. Su mamá nos dejó hace 3 años, cansada de la pobreza, buscando una vida mejor en Estados Unidos. Desde entonces, somos mi hija, mi madre enferma y yo, 3 generaciones sostenidas por cajas de frutas y sueños aplazados. El puesto lo heredé de mi padre, don Roberto, que murió trabajando bajo el mismo sol que ahora me quema la espalda. No es mucho, 4 cajas de madera, una balanza vieja y un toldo descolorido que ha visto mejores días. Pero es mi orgullo, mi fortaleza. Cada peso que gano tiene el sabor del esfuerzo honesto. Los clientes habituales son mi familia extendida. Doña Carmen siempre me aparta las mejores papayas para su jugo de la mañana. El profesor Jiménez pasa todos los jueves por sus naranjas y siempre me pregunta por los estudios que tuve que dejar. Algún día volverás a la universidad, me dice, pero ambos sabemos que es un sueño lejano. Las cuentas siempre son un malabar imposible. El arriendo del puesto, las medicinas de mi madre, el colegio de Valentina, la comida. A veces me siento como esas naranjas que vendo, exprimido hasta la última gota. Pero cada noche, cuando regreso a casa y mi hija me recibe con un abrazo manchado de colores, nunca deja sus lápices de dibujar, sé que todo vale la pena. Esa era mi vida el día que el Lamborghini apareció. Una vida simple, dura, pero honesta. Una vida donde cada moneda está contada y cada fruta tiene el peso de la responsabilidad. No tenía idea de que en pocas horas ese millonario arrogante me ofrecería cambiar todo esto, y menos imaginaba que mi respuesta lo haría llorar. ¿Eres Carlos Ramírez?, preguntó el hombre del Lamborghini, mientras guardaba el fajo de billetes en su saco Armani. Su acento delataba que no era de por aquí. Sonaba más como esos empresarios de San Pablo o Ciudad de México. Me quedé en silencio un momento, evaluando la situación. En estos barrios, cuando alguien te busca por tu nombre completo, no siempre es para algo bueno. Fernando Monteiro se presentó, extendiendo una mano con un reloj que valdría más que 5 años de mi trabajo.
Soy el dueño de Monteiro Investments. Claro que sabía quién era. Su cara había salido en todas las revistas de negocios. El magnate brasileño que había comprado medio centro comercial El Tesoro y estaba construyendo torres de apartamentos de lujo por toda la ciudad. Se quitó los lentes oscuros y noté algo extraño en su mirada. No era la típica mirada arrogante de los ricos cuando vienen a estos barrios. Había algo más. ¿Dolor? ¿Desesperación? He estado siguiendo tu historia, dijo bajando la voz. Los curiosos seguían mirándonos, algunos grabando con sus celulares. Sé lo de tu padre, sé lo de tu hija, sé lo de tu exesposa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía tanto de mí? También sé que rechazaste el soborno de la constructora que quería comprar este terreno, que preferiste seguir vendiendo frutas antes que hacer algo ilegal. Sus palabras me transportaron a hace 6 meses, cuando me ofrecieron una pequeña fortuna por declarar que este terreno era mío y venderlo. Me negué, claro. Estas calles son del municipio, y aquí hay familias que viven de sus negocios. Necesito a alguien como tú, continuó, sacando una tarjeta dorada de su billetera de piel. Alguien con principios inquebrantables. Tengo un problema grande, y creo que eres la única persona que puede ayudarme. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Doña Carmen se había acercado tanto que casi podía sentir su respiración en mi nuca. El sol seguía cayendo inclemente sobre nosotros, pero ya nadie sentía el calor. La tensión en el aire era palpable. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, sosteniendo aún un mango en mis manos callosas. Su respuesta me dejó helado. Porque eres exactamente como era mi padre antes de que el dinero lo destruyera todo. Sus ojos se humedecieron por un segundo, pero se recompuso rápidamente. Te ofrezco no solo el Lamborghini, te ofrezco cambiar tu vida para siempre, pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. Lo que siguió después. Bueno, esa es la parte que nadie se esperaba. «Súbete», dijo Monteiro, señalando su Lamborghini. «Te mostraré de qué se trata todo esto». Los vecinos contenían la respiración. Doña Carmen me hizo una señal de advertencia con los ojos. En estos barrios, subirse al carro de un desconocido, por más millonario que sea, no siempre termina bien. «Mi puesto», empecé a decir, mirando las frutas expuestas al sol. «No te preocupes por eso», interrumpió él, haciendo una seña. De inmediato, 2 hombres en traje aparecieron de la nada. Ellos cuidarán todo. Algo en su tono me decía que esto era más serio de lo que parecía. El interior del auto olía a cuero nuevo y lujo. Mis manos, manchadas de jugo de mango, desentonaban con todo. Monteiro arrancó y, mientras atravesábamos la ciudad hacia el sector más exclusivo, comenzó a hablar. ¿Ves este auto? Es un Lamborghini Huracán. Vale más de $300.000. Hice un cálculo mental rápido. Eso era más dinero del que mi familia había visto en generaciones. Te lo regalo, dijo secamente. El auto, una casa en el poblado y suficiente dinero para que tu hija Valentina estudie en el mejor colegio de Medellín. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé en Vale, en sus cuadernos gastados, en las veces que me había pedido una tableta para estudiar. Pero entonces vino la parte que lo cambió todo. Solo necesito que hagas algo por mí, continuó, mientras entrábamos a un edificio lujoso. Mi hijo está destruyendo su vida con drogas y malas compañías. Tiene tu edad, pero él lo tuvo todo fácil. Necesito que trabaje contigo, que aprenda lo que es el esfuerzo honesto, que entienda el valor del trabajo duro, como tu padre te enseñó a ti. Estacionó el auto y me miró fijamente. Te doy el Lamborghini, la casa, el dinero, todo. Solo tienes que aceptar a mi hijo como tu aprendiz en el puesto de frutas por 1 año. Enséñale lo que es ganarse la vida honradamente. Mi mente daba vueltas. Con ese dinero podría darle a Vale todo lo que soñaba, pagar los medicamentos de mi madre, hasta volver a la universidad, pero algo no me cerraba. ¿Por qué yo?, pregunté nuevamente. Su respuesta me heló la sangre. Porque hace 20 años, yo era como mi hijo, y un vendedor de frutas como tú me salvó la vida, pero ahora está muerto, y no pude agradecerle. Se quitó los lentes y vi lágrimas en sus ojos. Ese vendedor era tu padre, Carlos, don Roberto Ramírez. El silencio que siguió pesaba más que todas las cajas de fruta que había cargado en mi vida. Me quedé mirando las llaves del Lamborghini sobre la mesa de esa oficina lujosa. Brillaban como todas las promesas que nunca pude cumplirle a mi hija.
Monteiro esperaba mi respuesta, mientras el aire acondicionado zumbaba en un silencio incómodo. La revelación sobre mi padre aún me daba vueltas en la cabeza. ¿Mi papá lo ayudó?, pregunté con un nudo en la garganta. Monteiro asintió, sacando una foto vieja de su billetera. En ella, un joven desarreglado sonreía junto a mi padre, frente al mismo puesto de frutas que ahora era mío. Tu padre me dio trabajo cuando nadie más lo hizo. Me enseñó sobre honestidad, sobre dignidad. Me hizo prometerle que haría algo bueno con mi vida. Miré por la ventana del piso 20. Toda Medellín se extendía bajo nosotros. Y en algún lugar allá abajo, mi puesto de frutas esperaba, humilde y honesto como siempre. Pensé en Vale, en sus sueños de ser doctora, en las veces que la había visto mirar con anhelo las mochilas nuevas de sus compañeras. Pero entonces, recordé algo más. Recordé a mi padre, sentado en nuestra pequeña cocina, contándome historias antes de dormir. «Mijo», me decía, «la dignidad no se vende ni se compra. Se hereda, como este puesto de frutas, y se cuida como el tesoro más valioso». Me puse de pie lentamente. «Don Fernando», dije, sintiendo cada palabra pesar en mi boca, «le agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «No necesito un Lamborghini para enseñarle valores a su hijo. Si quiere que aprenda sobre trabajo honesto, puede mandarlo a mi puesto mañana a las 4 de la madrugada. Le enseñaré todo lo que mi padre me enseñó a mí, pero no por un auto de lujo, sino porque es lo correcto». Monteiro se quedó inmóvil, las llaves del auto temblando ligeramente en su mano. «Estás rechazando», comenzó a decir incrédulo. «Todo», completé. «El auto, la casa, el dinero. Mi padre no le cobró por salvarlo, ¿verdad? Entonces yo tampoco cobraré por ayudar a su hijo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del millonario. Se levantó, rodeó el escritorio, y para mi sorpresa, me abrazó fuerte. «Eres igual a él», susurró, «exactamente igual a Roberto». Su cuerpo temblaba mientras lloraba, décadas de culpa y gratitud saliendo de golpe. Lo que pasó después cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no de la manera que cualquiera hubiera esperado. Mientras Monteiro lloraba en su oficina lujosa, mi mente viajó 20 años atrás, a esas madrugadas frías en que papá me llevaba con él al puesto. Yo tendría unos 8 años, la misma edad que tiene ahora mi Vale. «Mijo», me decía mientras caminábamos en la oscuridad, «el trabajo honrado es como estas calles de Medellín. Puede ser duro y empinado, pero te lleva a donde necesitas ir». Recuerdo especialmente una mañana de julio. Había llovido toda la noche, y las frutas estaban más caras que nunca en la central mayorista. Un hombre llegó en un Mercedes-Benz, pidiendo piñas. Ofreció el doble del precio si papá le firmaba una factura por el triple de la cantidad real. Era algún tipo de fraude contable. El dinero extra nos hubiera servido para arreglar el techo que goteaba en casa. «No, señor», dijo papá sin titubear. «Mis frutas son dulces, pero mi conciencia lo es más». El hombre se fue furioso, y yo, con mi lógica infantil, le pregunté por qué no habíamos aceptado. Papá se agachó, me miró a los ojos y me dio una lección que nunca olvidé. «Carlitos, en esta vida hay 2 tipos de riqueza, la que se guarda en el banco y la que se guarda en el corazón. La primera se puede perder en un segundo, la segunda te acompaña hasta la tumba». Otras veces, cuando el sol era más inclemente y las ventas estaban flojas, papá cantaba viejas rancheras mientras organizaba las frutas. «¿Por qué cantas cuando las cosas van mal?», le preguntaba yo. «Porque la dignidad, mijo, es como estas naranjas. Por fuera puede estar golpeada, pero si la cuidas bien, por dentro siempre estará dulce». La última vez que lo vi con vida fue también en el puesto. «Carlos», me dijo esa mañana, «prométeme que nunca venderás tu dignidad. Puede que otros tengan mansiones y carros lujosos, pero nosotros tenemos algo mejor. Un nombre limpio y la frente en alto». Esa noche, un infarto se lo llevó mientras dormía, dejándome el puesto de frutas como única herencia. Ahora, parado en esa oficina del piso 20, mirando a Monteiro llorar, entendí por fin todas esas lecciones. Mi padre no solo vendía frutas, vendía esperanza, dignidad, segundas oportunidades, como la que le dio a este millonario cuando era un joven perdido. Y fue entonces cuando tuve una idea que haría que el verdadero legado de mi padre continuara de una manera que nadie esperaba. Monteiro se derrumbó en su silla de cuero italiano, como si todo el peso de sus imperios empresariales cayera sobre sus hombros. «No entiendo»,
dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Te ofrezco una fortuna, la oportunidad de salir de la pobreza. ¿Y la rechazas así, sin más? Su confusión era genuina. Probablemente era la primera vez en décadas que alguien le decía que no a su dinero. Se quitó el reloj de oro y lo puso junto a las llaves del Lamborghini. También esto, insistió con desesperación. Todo lo que quieras. Nombra tu precio. Me mantuve firme, aunque por dentro mi corazón latía como loco. Don Fernando, le dije, usted no entiende. Lo que mi padre le dio hace 20 años no tiene precio. No fue solo un trabajo en un puesto de frutas. Le dio dignidad, le dio propósito. ¿Cómo podría yo cobrar por hacer lo mismo con su hijo? Sus ojos enrojecidos me miraban como si fuera una aparición. Eres igual a él, repitió, su voz quebrándose. Cuando todos me dieron la espalda, tu padre me miró a los ojos y vio algo que ni yo mismo veía. Me dijo, muchacho, no necesitas dinero, necesitas recordar quién eres. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad brillaba bajo nosotros, pero él parecía ver algo más allá. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo sin voltearse. Construí todo esto, este imperio, queriendo honrar la memoria de Roberto, queriendo demostrar que sus lecciones no fueron en vano. Y ahora mi propio hijo está perdido, igual que yo lo estuve, y el hijo de Roberto me da la misma lección que su padre. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Todo mi dinero, todo mi poder, y no pude darle a mi hijo lo que tu padre me dio gratis. Valores, dignidad, amor por el trabajo honesto. Se volteó hacia mí, y por primera vez vi al joven asustado que mi padre había ayudado hace tanto tiempo. ¿De verdad lo harías? ¿Ayudarías a mi hijo sin pedir nada a cambio? Mi respuesta lo hizo llorar aún más, pero lo que pasó después, eso cambiaría nuestras vidas de una manera que ninguno de los dos esperaba. Don Fernando, le dije mientras me sentaba en una de sus sillas de cuero, déjeme contarle por qué realmente no puedo aceptar su oferta. Mi ropa humilde y mis manos manchadas de fruta contrastaban con todo ese lujo, pero nunca me había sentido más seguro de mis palabras. Hace 3 meses, Vale, mi hija, tuvo una presentación en su escuela. Cada niño debía hablar sobre el trabajo de sus padres. Cuando llegó su turno, pensé que se avergonzaría de decir que su papá vende frutas en la calle. ¿Sabe lo que hizo? Me detuve un momento, sintiendo el nudo en la garganta. Llevó mangos para toda la clase y dijo, mi papá es un héroe. No usa capa, usa delantal. No salva el mundo, pero salva a las personas del hambre. Y cada mango que vende tiene una historia de esfuerzo y amor. Monteiro se quedó en silencio, escuchando atentamente. Esa noche, continué, mientras la arropaba, me preguntó si podía heredar el puesto de frutas cuando creciera, como tú heredaste del abuelo, me dijo. En ese momento entendí algo fundamental. No somos pobres, don Fernando. Tenemos una riqueza que su dinero no puede comprar. Me levanté y caminé hacia el ventanal, señalando hacia donde estaría mi puesto. En ese pedazo de calle, tengo algo que ningún Lamborghini puede darme. Tengo el respeto de mi comunidad, el amor de mi hija y el legado de mi padre. Cada mango que vendo no es solo una fruta, es una lección de vida para Vale. Cada cliente que me saluda por mi nombre no es solo un comprador, es parte de mi familia extendida. Pero su hijo, interrumpió Monteiro, ¿por qué ayudarlo sin pedir nada a cambio? Porque esa es otra lección que aprendí de mi padre, respondí. La verdadera riqueza está en poder dar sin esperar nada a cambio. Su hijo no necesita ver un ejemplo de alguien que vendió sus principios por dinero. Necesita ver que hay cosas que no tienen precio. Monteiro se dejó caer en su silla, derrotado y conmovido. 20 años, murmuró. 20 años construyendo este imperio. Y tú, con un puesto de frutas, tienes más riqueza que yo. Fue entonces cuando le propuse algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una idea que honraría el legado de mi padre de una manera que nadie esperaba. Antes de tomar una decisión final, le dije a Monteiro, hay algo que debes saber. Saqué de mi bolsillo una foto arrugada, desgastada por el tiempo. Se la extendí con manos temblorosas. ¿Reconoce a alguien más en esta foto además de mi padre? En la imagen amarillenta, junto a mi padre y el joven Monteiro, había otro muchacho. Los 3 sonreían frente al puesto de frutas. Los ojos del empresario se abrieron con sorpresa y confusión. Este es Miguel, susurró.
Mi mejor amigo de esa época, el que murió de sobredosis. Sí, respondí suavemente. Miguel era mi tío, el hermano menor de mi madre. Las lágrimas volvieron a los ojos de Monteiro, pero esta vez eran diferentes. Mi padre intentó salvarlos a los dos. Continué. Usted escuchó sus consejos, aceptó su ayuda. Mi tío Miguel no lo hizo. Monteiro se dejó caer en su silla, entendiendo por fin la verdadera dimensión de la historia. Por eso, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Por eso sé exactamente lo que está en juego con su hijo, completé. No es solo sobre enseñarle el valor del trabajo, es sobre salvarle la vida. Me acerqué a su escritorio y puse la foto frente a él. Mi padre no pudo salvar a mi tío, pero lo salvó a usted. Ahora el destino nos pone en una situación similar con su hijo. El millonario tomó la foto con manos temblorosas. Todos estos años, pensé que era casualidad que Roberto me ayudara. Pero él sabía, él había visto a su propio cuñado destruirse. Mi padre nunca hablaba de eso, dije, sentándome frente a él. Pero cada vez que ayudaban a alguien en problemas, mi madre decía que veía a Miguel en ellos, que cada persona que salvaba era una forma de compensar no haber podido salvar a su hermano. Monteiro se levantó de golpe, con una nueva determinación en sus ojos. Por eso rechazaste el auto, dijo, comprendiendo al fin. No porque no lo quieras, sino porque sabes que el dinero no es la solución. El dinero no salvó a mi tío Miguel, respondí, y no salvará a su hijo. Lo que su hijo necesita es lo mismo que usted encontró en mi padre, alguien que crea en él cuando ni él mismo lo hace. Lo que siguió a esta revelación transformaría no solo nuestras vidas, sino las de toda la comunidad. Monteiro se quedó mirando por la ventana durante varios minutos, la foto de mi padre aún temblando en sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Ya no era el empresario poderoso, sino el joven vulnerable que mi padre había conocido hace 2 décadas. ¿Sabes qué es lo más irónico, Carlos?, dijo sin voltear. Construí todo esto, este imperio, estos edificios, creyendo que así honraba la memoria de tu padre. Pensé que si me volvía exitoso, de alguna manera le devolvía el favor. Se rió amargamente, pero ahora entiendo que lo estaba haciendo todo mal. Se giró hacia mí, y por primera vez vi sinceridad pura en sus ojos. Tu padre no me enseñó a ser rico, me enseñó a ser humano, y en el camino hacia el éxito, olvidé esa lección. Sus ojos se humedecieron nuevamente. Mi hijo está siguiendo el mismo camino destructivo que yo seguí, pero en vez de ayudarlo como tu padre me ayudó a mí, intenté solucionarlo con dinero. Se quitó el saco de diseñador y lo dejó caer en la silla. ¿Sabes qué hacía tu padre cuando me veía llegar drogado al puesto?, preguntó. Me sentaba en una caja de naranjas y me hacía pelar mangos. Mientras tus manos estén ocupadas haciendo algo bueno, me decía, tu mente no puede estar pensando en hacer algo malo. Caminó hacia su escritorio y comenzó a sacar fotos de los cajones. Eran recortes de periódicos, revistas de negocios. Mira, dijo, extendiéndolas sobre la mesa. Cada vez que salía en las noticias por algún logro empresarial, guardaba una copia. Creía que esto era el éxito. Tomó todos los recortes y los tiró al bote de basura. Pero tú, con tu simple negativa, me has dado la lección de humildad más grande de mi vida. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, se arrodilló. Carlos, dijo con voz quebrada, no te pido que aceptes mi dinero. Te pido que me enseñes a ser el tipo de padre que fue el tuyo. Enséñame a salvar a mi hijo como Roberto me salvó a mí. Lo que sucedió después transformaría no solo nuestras vidas, sino la de todo el barrio, porque a veces la verdadera riqueza nace de la humildad más profunda. Don Fernando, le dije mientras se levantaba del suelo, tengo una propuesta diferente para usted. Me miró expectante, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. En vez de regalarme un Lamborghini, ¿qué tal si honramos el verdadero legado de mi padre? Me acerqué a su ventanal y señalé hacia el barrio. En Ciudad Bolívar hay docenas de jóvenes como su hijo, como usted lo fue una vez. Chicos con potencial pero sin oportunidades. ¿Y si en lugar de un auto de lujo, creamos algo que realmente cambie vidas? ¿Qué propones?, preguntó, su voz recuperando algo de su fuerza empresarial. La Fundación Roberto Ramírez, dije con firmeza. Un centro donde los jóvenes en riesgo puedan aprender oficios, donde encuentren mentores, donde descubran que hay alternativas a las drogas y la delincuencia. Mi puesto de frutas sería solo el comienzo. Monteiro se quedó en silencio.
procesando mis palabras. Pero hay una condición, continué. Su hijo no será mi único aprendiz. Trabajará junto con otros chicos del barrio. Aprenderá que no es diferente a ellos, que todos merecemos una segunda oportunidad. Y otra cosa, agregué, usted también tendrá que participar. No con su dinero, sino con su tiempo. Venga una vez por semana, cuente su historia, muestre que el cambio es posible. Los ojos de Monteiro se iluminaron con una nueva comprensión. Como las charlas que Roberto nos daba mientras pelábamos frutas, murmuró recordando. Exacto, respondí. Mi padre no solo nos enseñó sobre frutas, nos enseñó sobre la vida. Y eso es lo que estos chicos necesitan. No caridad, sino dignidad. No dinero, sino propósito. Monteiro se acercó a su escritorio y presionó el intercomunicador. Cancela todas mis reuniones de hoy, ordenó. Luego me miró con determinación. Cuéntame más sobre esta fundación. ¿Cómo empezamos? Lo que siguió fue una conversación que duraría horas, donde un humilde vendedor de frutas y un millonario planearían algo que transformaría no solo la vida de un joven adicto, sino la de toda una comunidad. 3 meses después de aquella conversación en la oficina, mi puesto de frutas se había convertido en algo mucho más grande. Donde antes había 4 cajas de madera, ahora había una pequeña plaza con varios puestos. El centro comunitario Roberto Ramírez ocupaba el local abandonado de la esquina, con un letrero simple pero digno. Cada madrugada, mientras organizo las frutas, veo llegar a los muchachos. Primero llega Andrés, el hijo de Monteiro, ya no en su auto deportivo, sino en el bus como todos. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillan con propósito. Junto a él viene Santiago, un chico del barrio que antes vendía drogas en la esquina. Luego María, una adolescente que había abandonado el colegio y ahora es la mejor vendiendo jugos naturales. Buenos días, profe Carlos. Me saludan mientras se ponen sus delantales. Les enseño a seleccionar las mejores frutas, a tratar a los clientes, a hacer cuentas. Pero como mi padre, les enseño mucho más que eso. Les enseño sobre dignidad, sobre perseverancia, sobre el valor de un trabajo honesto. Monteiro cumplió su parte. Viene todos los jueves, no en su Lamborghini sino en un auto común. Se sienta en las cajas de frutas con los chicos y comparte su historia. Yo estuve donde ustedes están, les dice, y fue un hombre como Carlos, como su padre Roberto, quien me mostró otro camino. La fundación creció más allá de las frutas. Doña Carmen ofrece clases de panadería. El profesor Jiménez, que siempre me compraba naranjas, da clases de matemáticas por las tardes. Incluso mi hija Vale tiene su papel. Enseña dibujo a los niños más pequeños los sábados. Pero el momento más emotivo fue cuando la madre de Andrés, la esposa de Monteiro, vino por primera vez. Se quedó observando a su hijo mientras atendía a los clientes, sudando bajo el sol pero sonriendo genuinamente. Está vivo, me dijo entre lágrimas. Por primera vez en años, veo vida en sus ojos. El dinero que Monteiro iba a gastar en el Lamborghini se convirtió en becas escolares, en materiales, en oportunidades. Pero lo más valioso no fue el dinero. Fue ver cómo la historia de mi padre se multiplicaba, cómo su legado seguía salvando vidas. Una tarde, mientras cerrábamos el puesto, Andrés me confesó algo que me erizó la piel. ¿Sabes, Carlos? Antes pensaba que necesitaba drogas para sentirme vivo. Ahora sé que lo que necesitaba era sentirme útil. Y así, un simple no a un auto de lujo se convirtió en un sí a la esperanza de toda una comunidad. 6 meses después de rechazar el Lamborghini, mi vida había cambiado, pero no como todos esperaban. Seguía viviendo en mi casa humilde, seguía madrugando para ir al mercado mayorista, seguía vendiendo frutas, pero algo era diferente. Vale ahora camina orgullosa hacia su escuela, con una nueva mochila que ella misma se ganó ayudando los sábados en el centro comunitario. Papi, me dijo una tarde, mis compañeros ya no me preguntan por qué mi papá vende frutas. Ahora me preguntan cómo pueden ser parte de la fundación. Mi madre, doña Mercedes, ya no necesita preocuparse por sus medicinas. No porque Monteiro las pague, me negué a eso, sino porque la fundación estableció un programa de salud comunitaria. Mijo, me dijo una noche mientras cenábamos, tu padre debe estar bailando de alegría en el cielo. Pero el cambio más sorprendente fue en la familia Monteiro. Fernando dejó su oficina del piso 20 los jueves por la tarde. Ahora se sienta en una caja de madera, se arremanga la camisa y pela mangos mientras habla con los muchachos. Su esposa Patricia,
que al principio miraba todo con escepticismo, ahora coordina un programa de apoyo para madres solteras del barrio. ¿Sabes qué es lo más irónico, Carlos?, me dijo Monteiro una tarde mientras cerrábamos el centro. Gasté millones tratando de curar a mi hijo en las mejores clínicas del mundo, y lo que necesitaba era esto: trabajo honesto, propósito, comunidad. Andrés, su hijo, ya no es el mismo chico perdido. Se levanta temprano, trabaja duro, conecta con los clientes. El otro día lo encontré enseñando a un nuevo muchacho cómo seleccionar las mejores papayas. Las frutas son como las personas, le decía, repitiendo las palabras que mi padre me enseñó. Hay que darles una oportunidad para mostrar su dulzura. La última vez que Monteiro intentó darme dinero fue diferente. Sacó un cheque de su billetera y yo ya estaba preparando mi negativa cuando dijo: «No es para ti, es para crear más centros como este en otros barrios, pero solo si tú diriges el proyecto». Mi respuesta lo hizo llorar por tercera vez desde que nos conocimos, pero esta vez de alegría. Un año exacto después de aquel día del Lamborghini, organizamos una pequeña ceremonia en el centro comunitario. No fue nada lujoso. Algunas sillas de plástico, guirnaldas hechas por los niños y mucha fruta. Pero lo que sucedió allí valía más que cualquier fiesta en un hotel 5 estrellas. Andrés, el hijo de Monteiro, subió al pequeño podio improvisado. Ya no era el chico de mirada perdida y ropa de marca. Vestía una camiseta simple con el logo de la fundación y tenía las manos callosas de tanto trabajo. Hace un año, comenzó, pensaba que mi vida no valía nada, que necesitaba drogas para sentir algo. Hoy sé que estaba buscando en el lugar equivocado. Se detuvo un momento, mirando a su padre. La verdadera adicción no era a las drogas, continuó, era a la falta de propósito. Y aquí, pelando mangos, atendiendo clientes, ayudando a otros, encontré lo que ninguna sustancia podía darme: dignidad. Monteiro, sentado a mi lado, lloraba en silencio. Su esposa Patricia le apretaba la mano, mientras Vale, mi hija, repartía pañuelos entre los presentes. Este centro, siguió Andrés, no solo me salvó a mí, salvó a mi familia. Mi padre dejó de ser solo un cajero automático y se convirtió en mi papá de verdad. Luego fue el turno de Santiago, el ex vendedor de drogas. Antes pensaba que Carlos era un tonto por rechazar el Lamborghini, confesó, provocando risas. Ahora entiendo que nos dio algo mucho más valioso. Nos devolvió la fe en nosotros mismos. Mientras los escuchaba, pensé en mi padre, en cómo un simple puesto de frutas se había convertido en una escuela de vida, en cómo su legado seguía vivo, multiplicándose en cada joven que encontraba su camino. Al final de la ceremonia, Monteiro se levantó. Cuando conocí a Roberto Ramírez, dijo, pensé que me estaba enseñando a vender frutas, pero me estaba enseñando a ser humano. Y ahora su hijo, Carlos, me enseñó algo más, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Esa noche, mientras cerrábamos el centro, Vale me preguntó algo que me dejó pensando. Papi, ¿somos ricos ahora? Mi respuesta la hizo sonreír de una manera que ningún auto de lujo podría haber logrado. Hoy, mientras organizo las frutas bajo el mismo sol de siempre, pienso en cómo una simple decisión puede cambiar tantas vidas. El Lamborghini que rechacé hace un año ocasionalmente pasa por la avenida. Monteiro se lo regaló a una fundación que transporta niños con cáncer a sus tratamientos. Cada vez que lo veo, sonrío, sabiendo que encontró un mejor propósito. La Fundación Roberto Ramírez ya tiene 3 sedes en diferentes barrios de Medellín. Cada mañana, docenas de jóvenes aprenden no solo oficios, sino valores. Algunos venden frutas, otros aprenden panadería, otros estudian. Pero todos comparten algo: la dignidad del trabajo honesto. Andrés, el hijo de Monteiro, ahora maneja la sede principal. Ya no busca la aprobación de su padre en sustancias o lujos, sino en el brillo de los ojos de cada joven que ayuda. Su padre, Fernando, dejó la presidencia de su empresa a un equipo profesional y ahora dedica su tiempo a expandir el programa a otras ciudades. Mi hija Vale sigue preguntando cuándo heredará el puesto de frutas, pero ahora entiende que heredará algo más valioso: un legado de servicio, de dignidad, de amor por el trabajo honesto, como yo heredé de mi padre. El otro día, un periodista vino a hacer un reportaje sobre el centro. Me preguntó si me arrepentía de haber rechazado la oferta del millonario. Le mostré la foto más reciente en mi billetera.
Vale enseñando a otros niños a dibujar, Andrés y Santiago capacitando a nuevos estudiantes, doña Carmen horneando pan con adolescentes que antes vagaban en las calles. ¿Le parece que me arrepiento? Le respondí. Esta historia no es sobre rechazar un auto de lujo. Es sobre entender que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas. Es sobre honrar el legado de aquellos que nos enseñaron que la dignidad no tiene precio. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez tienes que elegir entre el dinero fácil y el camino correcto, recuerda, los Lamborghinis se oxidan, pero el respeto que te ganas con trabajo honesto dura para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dar like y suscribirte, porque cada vez que compartes este mensaje, le das esperanza a alguien que tal vez necesita recordar que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar.